Este será un breve taller que hemos intitulado Escribir para Publicar, en donde les vamos a recordar algunos de los elementos más importantes de lo que son los textos argumentativos o también la redacción científica, que es tan importante en su vida investigativa y que es trascendental en los momentos en los cuales ustedes pues quieren publicar experiencias de aula, experiencias exitosas de investigación y todo lo demás. Les damos un saludo a sus compañeros de Chiquinquirá que nos verán o nos están viendo más adelante en este mismo taller y que esperamos repetir la próxima semana allá. Entonces, inicialmente, ustedes me pueden ver ahí en la diapositiva, o pueden ver, perdón, mi correo electrónico. Si necesitan las diapositivas, con muchísimo gusto, yo se las puedo enviar. Entonces, ustedes me escriben un correíto en donde me dicen, por favor, envíenme las diapositivas sobre el taller Escribir para Publicar. Mi correo es cesar.romero@uptc.edu.co. También ven acá que adrede he puesto la UPTC como una sigla. Eso es para recordarles precisamente ello. Uno, que jamás escribimos U.P.T.C. porque UPTC es una sigla, no es una abreviatura. Las únicas que llevan puntos son las abreviaturas, como LIC de licenciado, o como DR de doctor, o como MS de magíster. Pero en este caso las siglas no llevan puntos porque son los nombres de las instituciones que se forman con las letras iniciales de dichos nombres. Y en ese sentido, entonces, la sigla también se diferencia del acrónimo. El acrónimo ya es el nombre también de la institución, pero se toman sílabas indistintamente y se forma una palabra generalmente en la lengua de que se trate. Por ejemplo, un acrónimo famoso, ustedes son muy pequeños para ello, pero un acrónimo famoso en nuestros tiempos fue INRAVISIón, Instituto Nacional de Radio y Televisión, que se formó con la I de instituto, con la N de nacional, con la sílaba RA de radio y con las sílabas visión. Los acrónimos forman palabras en las lenguas y en ese caso INRAVISIón siempre iba tildado en la O, porque corresponde pues a la ortografía de la lengua. Entonces, cuando ustedes escriban, la UPTC siempre irá en mayúscula sostenida. Es muy importante hacerlo. Ustedes la ven aquí en nuestra institución y en nuestro plano interno como U mayúscula, PTC en minúscula, pero realmente eso es porque acá tenemos una identidad institucional y acá nos conocemos. Cuando nosotros salimos, es mejor apuntar en mayúsculas sostenidas, porque así no se encuentran en los repositorios y en las bases de datos cuando escribimos. Si yo voy diciendo algo que contradiga lo que ustedes saben, con mucho gusto me pueden preguntar, no se preocupen, y vemos qué es lo que sucede. Vamos a iniciar entonces con una tipología escritural. ¿Qué significa tipología escritural? Pues es una clasificación de algunos de los escritos que requieren necesariamente escritura argumentativa. ¿Qué es la escritura argumentativa? La escritura argumentativa, pues inicialmente es la que necesita evidencias. La escritura argumentativa no puede constar o no puede tener pareceres. Por eso en la escritura argumentativa no se puede tampoco generalizar. En la escritura argumentativa se necesita evidencias, se necesita citas bibliográficas, se necesita fundamentaciones. Hay que tener mucho cuidado con esta escritura porque aquí es importante también cuidarse de cierto tipo de afirmaciones. Decíamos ayer en este mismo taller que uno encuentra muchos trabajos de grado que dicen este es el primer trabajo de grado de la UPTC, de Boyacá, de Colombia y del mundo que abarca este tema. Mentira. Eso significa más bien que usted no buscó muy bien porque seguramente el tema está abordado en muchos otros trabajos de grado. Entonces, para evitar ese tipo de generalizaciones, la escritura argumentativa más bien apunta, este puede ser
uno de los pocos trabajos de grado que tienen este tema y este otro tema, ¿cierto? Y con ello se evita, pues, precisamente hacer generalizaciones que van a estropear, infortunadamente, pues, lo que usted está escribiendo. Dentro de esta tipología escritural, ustedes ven en el centro de la diapositiva la palabra argumentación. Entonces, en esta argumentación es preciso que tengamos presente algunos escritos. Yo les voy a dar primero una pequeña cápsula sobre cada uno de esos escritos y posteriormente lo van a ver en otras diapositivas. Inicialmente tenemos la ponencia. La ponencia es un escrito que siempre comienza con una pregunta. La ponencia, y mucha gente le dice a uno, ¿por qué me rechazarán mi ponencia? Pues porque infortunadamente no comienza con la pregunta que va a resolver. Mucha gente redacta ponencias y entonces inician con esa perífrasis de la que muchos sufrimos y dicen, esta ponencia es autoría del profesor César Romero Farfán, profesor de la Escuela de Idiomas, profesor internacional invitado en 2007, profesor de la UPTC de Tunja, profesor encargado, y resulta que ese tipo de frases lo que hacen es obstaculizar a quien está leyendo y la ponencia no está cumpliendo su fin principal, cuál es el de resolver una pregunta. La pregunta es muy importante en el tipo de escritos argumentativos. Luego tenemos el ensayo. El ensayo, aunque sea un escrito personal, porque la mayoría de ensayos son personales, necesita siempre fundamentarse con citas bibliográficas. Es muy importante la cita bibliográfica para el ensayo. Luego tenemos la reseña. La reseña es un tipo de escrito que comienza siempre con una referencia bibliográfica. La reseña siempre pretende dar a conocer un texto. Casi nunca se hace una reseña para no recomendar un texto. Si usted redacta una reseña es porque el texto es lo suficientemente válido como para que se necesite leerlo. Entonces las reseñas siempre comienzan con la referencia bibliográfica del texto, que más adelante vamos a ver pues cuáles son los componentes de la misma. Ahora tenemos la relatoría. Las relatorías son muy importantes y ojo, porque se tiene el error, se cree que ser relator implica venir, por ejemplo, a hacer la síntesis de lo que está diciendo el profesor César Romero. Pues resulta que no, la relatoría necesita siempre el texto escrito. Ser relator no es ser el intérprete de nadie, ser relator es ser el intérprete, pero de un texto escrito. Entonces, cuando a usted le pidan ser relator, usted necesita el texto escrito. Aquí a veces lo llaman a uno en la universidad, profesor Romero, que si usted puede ser relator de tal conferencia, y cuando la persona llama yo le digo, ¿y en dónde está la conferencia escrita? No, profe, es que la va a pronunciar ese día. Entonces no es relatoría lo que necesitan. Lo que necesitan es un sintetizador, o lo que necesitan es una persona que parafrasee lo que el otro está diciendo. Las relatorías siempre necesitan el texto escrito para que usted las interprete, las analice o para que usted precisamente las sintetice. El resumen es muy importante y cuando ustedes están haciendo un trabajo de documentación, ustedes lo que leen son resúmenes. Entonces no se les olvide que el resumen se hace siempre cuando usted tiene el texto en la cabeza. El resumen se hace al final, aunque se presente al principio. El resumen es definitivamente la hoja de presentación del texto. Existen los resúmenes presentativos y representativos. Más adelante vamos a ver cuál de este tipo de resúmenes origina el más importante para el artículo científico, que es el resumen analítico. Hace algunos años se pedía, en algunas escuelas se sigue pidiendo, aquí en la UPTC, el resumen analítico educativo, que pretende condensar todo el trabajo de grado que usted presenta. Es un resumen muy importante y es un tipo de texto argumentativo esencial. Enseguida tenemos la monografía. Y ya salió. Y en ese sentido es importante que ustedes recuerden que todos nosotros hacemos monografías. Acá los estudiantes de ingeniería tienen la autoestima en el cielo y eso está muy bien, y entonces uno se los encuentra y le dicen a uno, profe, estoy haciendo mi tesis. No, las tesis las hacemos en los doctorados.
Nosotros en el pregrado, en todas las carreras, hacemos monografías. ¿Por qué? Bueno, y en algunos doctorados me temo que tampoco es que hagan tesis. Yo les contaba ayer que hace poco hice corrección de estilo de una tesis, entre comillas, que supuestamente sintetiza unas encíclicas papales y que después da la impresión de Juan Pablo II sobre la familia. Para mí eso no es una tesis, eso es una monografía. Las tesis siempre tienen que darle una nueva teoría al mundo del conocimiento. Esa es la esencia de una tesis. Una tesis no sintetiza, no parafrasea, no interpreta, no. Una tesis le da una nueva teoría al mundo del conocimiento. La monografía viene del latín mono, que es uno, y grafé, que es descripción. La monografía lo que hace es precisamente hacer una pequeña descripción de un problema formulado. Es importante también eso. Aquí en la UPTC tenemos esa mala imaginación de creer que las monografías deben tener 300 y 400 páginas. Resulta que no. De acuerdo con las técnicas APA, las monografías tienen máximo 50 páginas. ¿Por qué es monografía? No es un escrito en el que usted copia de limpio a sucio o copia mal. La monografía es un escrito muy concretico y es lo que muchos de ustedes eligen para graduarse. Enseguida tenemos el informe. Ese es otro problema que tenemos aquí en la universidad. Muchos de ustedes optan como opción de grado ir a hacer una pasantía o ir a alguna empresa a hacer alguna práctica especial. Pues allí no se presenta monografía, se presenta un informe. Los informes no tienen por qué contener la misma estructura de la monografía, que es la de problema, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, marco referencial, marco metodológico. Eso está muy bien para las monografías. Los informes tienen como fin el dar a conocer una experiencia y entonces su organización es mucho más libre y mucho más abierta que la de las monografías. En ese sentido, los informes, por ejemplo, no tendrían por qué contener un problema formulado. El informe lo que le dice a ustedes: yo fui a esta empresa o fui a este sitio a hacer esta o esta otra actividad. El proyecto de aula que les interesa a ustedes mucho es un trabajo que se hace precisamente dentro de un aula de clase. El proyecto de aula nace de las necesidades de un aula de clase. Puede ser el primer paso para realizar una monografía. El proyecto de aula implica precisamente el paso previo para una monografía. Y ese proyecto de aula tiene razón de ser en el trabajo pedagógico. Es importante recordarles a ustedes que el 90% de los proyectos de aula, no todos, pero la gran mayoría, provienen de la investigación-acción. No de la investigación, acción, participación. Aunque de repente a algunos les parezca raro, ustedes ya están muy viejos para hacer investigación, acción, participación con los niños o con los estudiantes adolescentes. La investigación, acción, participación parte de un principio universal y es que usted sea coetáneo, es decir, que usted tenga una edad parecida a la de los sujetos de investigación. Por eso el proyecto de aula se queda en la investigación-acción, que es un tipo de investigación que permite mayor libertad y mayor amplitud para solucionar una problemática de aula de clase. Más adelante vamos a profundizar sobre el proyecto de aula que les interesa a muchos de ustedes y que es pues capital, esencial, trascendental para que ustedes pues terminen muy bien su práctica de profundización o su práctica pedagógica. El artículo científico, aunque se llame científico, no necesariamente es un producto de un laboratorio y de una blusa blanca y de una calva como la mía. El artículo científico tiene el mote de científico porque ustedes recuerdan que la ciencia comienza con un proceso que se llama documentación. Cuando usted, por ejemplo, en este momento dice, oiga, el viejo está hablando allá de redacción científica, me voy a ir a la biblioteca a ver qué es eso, a ver cuántos autores encuentro, a ver si lo busco en los ficheros, en este caso en las bases de datos. Cuando usted comienza ese proceso que se llama documentación,
allí comienza la redacción de un artículo científico. Los artículos científicos son de 3 clases. Bueno, en realidad eran 9, pero afortunado o infortunadamente las revistas y Colciencias y las modas de este país solamente los han subsumido en 3 grandes clases. El artículo científico es artículo científico producto de investigación científica o tecnológica, que es el que se redacta cuando usted ha terminado su investigación o en el punto medio de la misma. 2, el artículo científico también es de revisión o estado del arte. Y 3, el artículo científico es de reflexión. Entonces usted puede producir un artículo científico sin necesariamente estar puesto o estar dentro de un gran proceso de investigación, sino como producto precisamente de documentación. Por eso muchos alumnos le dicen a uno en el salón: profe, anoche investigué en la biblioteca y me encontré tal. Ahí el verbo no es investigué, ¿no? El verbo es consulté, porque allí sí ya una cosa es consultar y otra cosa es investigar. El siguiente es la tesis. Como ya les dije, la tesis siempre le aporta al mundo del conocimiento y la tesis siempre tiene una teoría nueva para ese mundo del conocimiento. En este país legalmente la tesis se presenta cuando usted hace un estudio de doctorado. Todos los estudios después de su grado son de posgrado, desde el diplomado más pequeño hasta el doctorado más grande, pero la tesis se presenta cuando usted termina ese estudio de doctorado. El proyecto de investigación también es un trabajo que se redacta de acuerdo con los momentos de la investigación, pero generalmente el proyecto de investigación pues sirve muchísimo para cumplir algunos requisitos específicos de elementos más pequeños que los de la monografía o a veces más institucionales. Los proyectos de investigación son un paso muy interesante dentro de los trabajos argumentativos y, como ustedes saben, de acuerdo con Icontec, primero nosotros presentamos propuesta, después nosotros presentamos anteproyecto, después presentamos proyecto y después presentamos trabajo final. El proyecto de investigación pues es una etapa dentro de ese camino que algunas técnicas pues postulan como parte de los trabajos investigativos. Allá arriba está el protocolo. El protocolo sí se puede hacer de la oralidad. Yo en este momento podría pedirle a alguno de ustedes que por favor me redacte mi protocolo y sería una práctica muy buena para que ustedes pues tengan sus apuntes de clase. El protocolo se lo puede redactar un estudiante y el protocolo es tomar nota de aquello que al estudiante le ha impactado. El protocolo es una forma muy interesante de lograr escritura personal y es relevante porque ustedes recuerdan que la comunicación no es lo que yo les quise decir, la comunicación es lo que ustedes me entienden, por eso la comunicación es tan delicada. Y qué mejor el protocolo para que el estudiante apunte lo que a él le impresiona, y eso significa entonces que de lo que yo dije pues están apuntadas una serie de consideraciones que son las más relevantes dentro de mi exposición porque a ese estudiante en especial le llamaron la atención. El protocolo sí se puede hacer perfectamente de la oralidad y es una muy buena práctica sobre el particular. Viene la tesina. La tesina es un punto medio entre la monografía y la tesis. Entonces los pasos que seguimos son monografía, tesina y tesis. La tesina no es muy acostumbrada en Colombia en estudios posgraduales, pero sí se utiliza muchísimo en el doctorado. Se dice que la tesina es el punto previo a la tesis y que es una manera muy interesante pues de lograr que esa tesis se pueda socializar. En ese sentido, la tesina en los estudios de doctorado pues ayuda muchísimo porque si se socializa y se aprueba es un paso ya muy seguro y es un camino que se tiene también más seguro hacia la tesis. Enseguida voy a darles algunos epígrafes sobre estos textos. ¿Qué significa la palabra epígrafe? Los remito a la palabra epitafio.
Epi es encima, ¿cierto? Y tafos es muerte. A ninguno de nosotros nos ponen el epitafio pues en el cajón porque se podriría con el cajón y no tendría razón de ser. El epitafio nos lo escriben sobre la lápida y significa pues encima de nuestra muerte para que nos recuerden. En este caso, epígrafe es epi encima y grafos descripción o escritura. Y en este caso, epígrafe es una definición general que les voy a dar sobre cada uno de los textos que ya, sobre los que ya hice alusión o que ya mencioné. Entonces, estos son los siguientes. El ensayo. El ensayo, como dijimos, es la presentación personal de un tema, pero el ensayo necesita citas bibliográficas. El ensayo es un elemento necesario dentro de la labor investigativa. Los ensayos pueden ser personales, pueden ser críticos, pueden ser científicos. El ensayo tiene una gran clasificación desde hace muchísimos siglos y es importante que cuando ustedes pidan un ensayo le digan al estudiante qué es lo que quieren. Nosotros solemos, ustedes lo vivieron, yo lo viví, todos lo hemos vivido, el profesor que está con nosotros y nos dice, para mañana, un ensayo. ¿Un ensayo de qué tipo? ¿Un ensayo cómo? ¿Un ensayo redactado de cuántas páginas? Los ensayos en general son de dos grandes corrientes. Está el ensayo eminentemente subjetivo, que tiene a un representante muy especial que es el señor Montaigne. Se escribe Montaigne para los que están tomando sus notas, y Montaigne es el padre de los ensayos eminentemente subjetivos, pero siempre basados en citas bibliográficas. Y el otro tipo de ensayo es el ensayo Bacon, se escribe Bacon con B, y es el ensayo que nosotros llamamos científico. Entonces están estas dos corrientes. Cuando ustedes les pidan a sus estudiantes un ensayo, díganles qué tipo de ensayo requieren, porque la palabra ensayo viene de exagium, que significa intentar. De manera que usted no podría evaluar un ensayo si no lo pidió con características especiales con menos de 4,5, porque todo intento vale. Y ahí sí, como muchos de ustedes dijeron durante su carrera, profe, califíqueme el esfuercito. Entonces tengan cuidado con ello, porque mucha gente a los ensayos les pone 2 o 1,5 y realmente el ensayo es un intento. Y si yo lo intenté, usted no tiene por qué minusvalorar ese intento que yo hice escrituralmente hablando. En general, los ensayos necesitan siempre que ustedes los concreten y que ustedes les den las pautas. Aquí pues tenemos algunos elementos dentro del ensayo y me voy a remitir, perdón que la diapositiva tiene mucha información, esto es algo importante. Cuando la gente socializa los trabajos de grado, la gente cree que es pasar de Word a PowerPoint. Es más, uno asiste a las sustentaciones de trabajo de grado y la gente que dice que comienza con la introducción y con la justificación. Si usted está socializando un trabajo de grado, pues obvio es que se justificó hacerlo. ¿No ve que ya lo leyó un jurado? La socialización de un trabajo de grado se inicia con el problema que usted formuló. Y ojo, porque a usted le dan 20 minutos, que es el tiempo estándar. Y resulta que si usted se gasta 15 en teoría, apenas le quedan 5 para lo trascendental de una socialización, que son los resultados. Los resultados son esenciales en una socialización de trabajo de grado. Entonces uno nos explica cómo asiste a socializaciones de trabajo de grado, que aquí mal llamamos sustentaciones. Primero, le presentan diapositivas repletas de información que no lee nadie. Segundo, la gente confunde los títulos con los temas. Y tercero, los 20 minutos de socialización se dedican a la teoría y a la gente se le olvida que esa socialización es para presentar resultados de trabajo, que es lo que le importa a la audiencia que esté allí. ¿Por qué esta diapositiva? Porque está el método IMRIT, que ustedes ven con rojito. Ese método IMRIT les dice a ustedes varias cuestiones. La primera, ¿qué significa IMRIT? Introducción, método, resultados y discusión. Es lo que usted siempre debe tener en la cabeza cuando redacta un artículo científico, un ensayo, un texto argumentativo. ¿Por qué la introducción?
porque la introducción es lo último que usted redacta en cualquier escrito, pero la introducción tiene que ser el elemento que convoque todo el escrito. Uno a veces ve introducciones que dicen introducción. Este trabajo lo hice para aprender más, punto seguido. Muchas gracias al profesor César Romero por haberlo dejado, punto seguido. La materia con usted, profesor Romero, es realmente un placer, punto. Eso es una introducción que yo llamo de caneca, eso no sirve para nada. Las introducciones tienen 8 elementos. El primero de ellos es antecedentes, el segundo es origen, los digo despacio para los que están apuntando. Antecedentes, origen, significado, importancia, objetivo o propósito general, es el quinto. Dificultades, que siempre es bueno reconocérselas al lector, porque nadie es perfecto y menos en escritura. Alcances del trabajo. Y el punto 8, que tal vez es el trascendental de toda introducción, es la metodología. Pero ojo, no es la metodología, el tipo de investigación, la población y la muestra, no. La metodología de una introducción tiene que ver con los elementos de los cuales se compone el trabajo escrito que usted está redactando. Entonces las metodologías casi siempre se redactan, por ejemplo, así. El presente trabajo contiene 5 capítulos, punto seguido. En el primero se fundamenta teóricamente el mismo, punto seguido. En el segundo, coma, se apuntan principios metodológicos, punto seguido. En el tercero, coma, se escriben los resultados, punto seguido. En el cuarto, coma, se discuten, punto seguido. Y el quinto presenta las conclusiones, punto. Con eso su lector sabe qué se va a encontrar. La metodología es una parte muy importante de toda introducción. Entonces, cuando usted redacte un texto argumentativo, tenga siempre pendiente esos 8 elementos. Luego viene el método. El método es la manera como usted viabiliza el escrito que está redactando. Los métodos dependen, en el artículo científico, por ejemplo, del tipo de artículo. No es lo mismo un artículo de reflexión que un artículo de revisión. Son 2 cuestiones diferentes. Los resultados son trascendentales porque hacen parte de todo trabajo argumentativo y los resultados ayudan muchísimo a confeccionar, pues, para qué sirvió finalmente el trabajo. Es bien importante esa parte. Y la discusión implica decirle al lector para qué sirven esos resultados. Si ustedes, por ejemplo, aplicaron una encuesta y encontraron que el 60% de los informantes tiene problemas de escritura, en los análisis de resultados ustedes apuntan ese 60%. Mientras tanto, en la discusión ustedes tienen que decir ¿para qué sirve ese 60%? ¿Qué significa ese 60%? ¿Hasta dónde llega ese 60%? Eso es en realidad, y eso es en esencia, la discusión de los resultados. Entonces, este método es muy importante, no solamente para redactar ensayos, sino también para redactar todo tipo de escrito eminentemente argumentativo. ¿Sí, señora? En efecto, sí, señora. De hecho, el no tener resultados es un tipo de resultado. Es muy importante. Mientras el problema esté bien formulado, no necesariamente tenemos que triunfar. Los resultados pueden ser moderados, ese es un tipo también de escritura argumentativa. Podemos tener resultados nulos, resultados moderados y resultados positivos. Y eso es algo muy interesante también de la escritura argumentativa. Uno encuentra como conclusiones de los trabajos de grado: este trabajo sirvió mucho para que los niños adoraran al investigador, punto seguido. Realmente haber estado en ese colegio hizo que yo me propusiera ser el mejor y que los niños realmente dijeran que su maestra era muy mala y que yo era el mejor de todos.
ese tipo de resultados sí realmente son vergonzosos. Es obvio y ustedes tienen que entenderlo dentro del contexto de la escritura argumentativa. Si usted a mí me ve todos los días dentro de un año escolar, cuando llega un practicante que llamamos, a veces mal llamado, cuando llega un nuevo maestro, pues es obvio que siempre habrá innovación para los niños. Entonces es obvio que van a querer mucho a esa persona. Eso es lógico y ese no es un resultado de un trabajo. Que los niños a usted lo quieran o que los niños, ay, profesor, el último día me abrazaban y me decían, no te vayas, por favor, mira que contigo todo es tan lindo. No, realmente eso no tiene nada que ver con lo argumentativo. Pero cuando no se obtienen resultados, por ejemplo en una labor de escritura, en una secuencia didáctica, pues es bueno decirle al maestro, mire, no implemente esta secuencia didáctica porque no le va a servir. Eso es muy necesario y ojalá existieran investigaciones con este tipo de resultados, porque es muy sospechoso que toda investigación siempre sea plausible, ¿no? Lo cual realmente le deja a uno mucho que desear a veces porque uno mismo sabe que ciertos elementos no dan ese resultado. Enseguida tenemos la relatoría que, como ya les dije, pues es nada menos y nada más que partir de un texto escrito. Nunca se puede hacer relatoría de un texto oral, esa es una mala manía. Es lo mismo cuando ustedes a propósito organicen técnicas de trabajo grupal, tengan cuidado con lo que organizan. A veces la gente lo invita a uno que dice que a congresos y son foros, lo invitan a uno a foros y son seminarios, lo invitan a uno a seminarios, por ejemplo, y que dice que ponente principal. Los seminarios no tienen ponente principal. Por ejemplo, el seminario es una técnica de trabajo grupal que dice todos los que concurren al seminario tienen la misma formación intelectual. ¿Cuál es la esencia de un seminario? Que haya muchísimos elementos y muchas charlas grupales. Entonces, qué triste que aquí la gente organiza y cree que es bestializar. Venga, hagamos un congreso, venga, hagamos un foro. Pero hay que saber qué es eso, porque ello tiene sus elementos epistemológicos. Les contaba ayer que me sucedió hace unos días que un historiador todavía decía que dizque alumno significa sin y lumen luz. Yo no sé por qué la gente sigue bestializando con eso. La palabra alumno proviene del latín alumnus y del verbo latino alere. ¿Y saben qué significa alumno? Alimentar. Y entonces aquí en la UPTC, mis estimados colegas de sistemas que son un poco tercos, siguen escribiendo en las evaluaciones que ustedes los estudiantes nos hacen a los docentes, que dice que si el profesor retroalimenta. Yo les digo a mis estudiantes, ahí pónganme 0. Yo no voy a retroalimentar a nadie, porque retroalimentar es alimentar por detrás. Y yo esa tarea no la hago, qué pena. O si la hago íntimamente, pero no la hago en grupo. Entonces, cuando le corregía al historiador que me decía, ay, profesor, lo importante es que nos demos a entender, yo le decía, bueno, señor historiador, entonces yo voy a ir a bestializar y a decir que eso es la misma vaina el 20 de julio y el 7 de agosto, que igual ahí nos independizamos y que de malas. No, 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 todo conocimiento necesita su respeto y todo conocimiento tiene elementos epistemológicos. ¿Por qué el verbo no es retroalimentar? Volvemos a lo mismo, porque alumno viene de alimentar. ¿Qué es lo que hace usted con un alumno? Usted lo realimenta. Usted no lo retroalimenta porque el alumno no se ha ido por detrás, ni tiene un conocimiento por detrás, ni se ha ido a los años anteriores. Ustedes saben que el prefijo retro significa atrás. La moda retro, por ejemplo, es la moda de los 80, ahora que estamos en 2018. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las palabras. Ahora, entre alumno, estudiante, discente, formándose, ¿cuál es la mejor de todas las palabras? ¿Cuál es la palabra más apropiada para ustedes y que ojalá nunca lo dejen de ser? La palabra estudiante, porque estudiante viene de estudiare, y ¿saben qué significa la palabra estudiante? El que se dedica con pasión a un conocimiento. Y nada más bonito que ustedes hoy sean unos apasionados de su carrera, no solamente de su universidad, ¿no? Les digo yo a mis estudiantes, si alguien habla mal de mi UPTC es como si hablara mal de mi mamá, que en paz descanse, porque la UPTC es mi mamá académica.
entonces yo me debato a golpes con quien sea por mi UPTC, pero lo mismo por mi carrera. Si a uno no le apasiona lo que hace, pues ahí sí la vida lo ha castigado muy feo. Entonces la mejor palabra es estudiante, y todo esto va a que tengamos mucho cuidado con los elementos epistemológicos de algunos conocimientos. Ojalá algún día desaparezca de aquí la palabra retroalimentar. Lo mismo, profe, que si yo soy su tutoriado, la palabra tutoriado no existe. Existe la palabra tutoría y existe la palabra tutorar. Y el profesor es su tutor. Y las tutorías no son para charlar y tomar tinto, eso se llama coloquio. Las tutorías no son para que usted defienda un conocimiento, profe, pero ven te digo, las tutorías son para que a usted le muestren un camino de conocimiento. Ya si usted lo adopta o no, ahí sí, como dicen popularmente, tómalo o déjalo. Pero la tutoría en esencia es eso. Entonces es muy importante esa terminología. Y aquí a propósito de la relatoría, pues otro texto muy importante es el informe. Ya les decía yo a ustedes que tenemos la mala manía de creer que el informe tiene que ser como la monografía y contener. Primero problema, 1.1 planteamiento, 1.2 formulación, segundo objetivos, 2.1 objetivo general, 2.2 objetivos específicos, tercero justificación. No. El informe tiene una organización distinta porque el informe, ¿qué quiere hacer? Nada menos y nada más que mostrar, reportar los resultados de un proceso. Que es distinto de la monografía porque la monografía teoriza y metodologiza un tema. El informe no necesariamente, a no ser que sea un informe monográfico, eso ya va en los tipos de informes. La tesis, como ya habíamos dicho, le aporta al mundo del conocimiento, es necesaria para ese mundo del conocimiento y le aporta nada menos y nada más que una teoría. En eso es importante que ustedes recuerden que una cosa son los teóricos puros y otra cosa son quienes los ponen en práctica, quienes los parafrasean. Existen dos verbos muy importantes en la escritura. Un verbo al que rechazamos que es perifrasear. ¿Qué es perifrasear? El que habla mucha basura, el que habla muchas cosas y no dice nada. Perifrasear es bueno para el habla, nunca para la escritura. ¿Cuál es el verbo de la escritura? Parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Cuando a usted bonito le dicen, iba a decir bonitamente, no me cabe ese adverbio ahí. Cuando a usted muy bien le dicen, mijo, con sus propias palabras. Eso es parafrasear, que usted con sus propias palabras tome a un autor y sea capaz de apropiárselo. Ese es el verbo parafrasear, es decir, poner frases al lado de ese autor. Y en ese sentido, entonces, pues la tesis es uno de los elementos más importantes de ese parafraseo. La reseña, aquí tienen ustedes la palabra opúsculo. Opúsculo significa publicación pequeña. Opúsculo es una publicación académica pequeña. La reseña generalmente da noticias sobre un opúsculo y hace retórica. ¿Qué es retórica? Retórica es persuasión. No se les olvida a ustedes que en la retórica están dos verbos muy importantes. El verbo convencer, que es meterse en el alma de una persona. De los que se salen realmente no me metí en el alma. Y el verbo persuadir, que significa llevar a la acción. Entonces, cuando usted hace retórica de un escrito o de un texto oral, usted lo que hace es convencer o persuadir. Eso es lo que hacen las religiones, ¿no? Por ejemplo, para tener tantos adeptos. Eso es lo que hacen los ideólogos. Eso es lo que hacen las ideologías. Aquí en la universidad, cuando uno ve, por ejemplo, en Facebook que atacan al uno, que postulan al otro, que ponderan al otro. Eso es retórica, convencer o persuadir. Enseguida tenemos la ponencia que me interesan aquí estos términos, desde una pregunta no maniquea, no circunlóquica y no perifrástica, trabaja elementos. Entonces, ¿qué significa esto? Esta pregunta nos remite al problema que ustedes formulan cuando redactan un trabajo de grado. El primero dice, una pregunta no maniquea.
que es una pregunta no maniquea, la que usted responde con sí o con no. Entonces dice usted, ¿es posible que los estudiantes después de un programa de lectura en codificadora sean mejores lectores y quieran más la lectura? La respuesta es sí, papá, no haga la investigación, no hay necesidad. No formulen ese tipo de preguntas, porque la respuesta es sí, ¿para qué se van a matar ustedes 14 o 15 semanas haciendo una investigación que ya está resuelta? Segundo, las preguntas circunlógicas son las preguntas que infortunadamente se resuelven ellas solas. Por ejemplo, teniendo presente el programa de escritura de Daniel Cassani, que trae muchos beneficios para las personas que lo toman y para los escritores neófitos, ¿cuál será el resultado de implementarlo en el aula de clase del grado 9 con estudiantes que infortunadamente no tienen capacidad escritural? Pues que el programa les va a servir. Entonces tampoco redacte ese tipo de investigación porque no le va a servir para mayor cosa, ya está resuelta. Y tercero, las perifrásticas son esas preguntas que resuelve usted por allá en unos 30 años y eso si Dios es grande y le da licencia. Son ese tipo de preguntas de ¿cuáles son los aportes de un proceso en el que la convivencia, la tolerancia, la responsabilidad, la autoestima y la honestidad sean los pilares de un grupo de estudiantes del grado 10º del Colegio Integrado de Motavita, para que ellos adquieran mejores hábitos de estudio y sean mejores personas? Además, cuando usted pregunta dentro de un problema formulado de investigación por la persona, no se le olvide que cada uno de nosotros somos un mundo totalmente infinito. Entonces, cuidado con ese tipo de preguntas. Formulen preguntas concretas que se puedan solucionar, preguntas que les permitan el tiempo. Ahora que van a hacer su proyecto de aula, van a estar ustedes aproximadamente 12 a 14 semanas en el colegio. No formulen preguntas que se resuelvan en 30 o en 40 meses porque se van a ver en aprietos para poder terminar no solamente su proyecto de aula, sino la esencia de su práctica pedagógica. Nos interesa muchísimo el proyecto de aula. Entonces, quedó un poco coja ahí la diapositiva, por eso el video vi. El proyecto de aula inicialmente parte como la ponencia de una pregunta. ¿Cuál es la magia de la pregunta? Que no sea perifrástica, maniquea ni circunlógica, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo comprobamos que una pregunta de un proyecto de aula está bien formulada? Mediante los famosos 5 subinterrogantes y el sexto o estrella. ¿Cuáles son esos subinterrogantes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Si su pregunta lo resuelve todos, está perfecta. Y el subinterrogante estrella, ¿para qué? Ese es muy importante. Hace poco leí un trabajo de grado de la maestría en lingüística de la UPTC que decía algo como mediante una serie de elementos teóricos se trata de analizar el discurso del 9 de abril de 1948 y su incidencia en el departamento de Boyacá. Y yo les preguntaba a las investigadoras, ¿para qué? Es muy importante que un problema de investigación siempre tenga un para qué. Ahora, lo importante está en que todos estos subinterrogantes, qué, cómo, cuándo, dónde, quién y para qué, estén explícitos dentro del problema del proyecto de aula. No lo olviden. No es que, sí, profe, no. Nunca le dejen al lector cuestiones. Ahí sí que en la escritura, como muy bien dicen los expertos, el lector no sabe lo que usted sabe, ni usted sabe lo que el lector sabe, y a veces usted no sabe absolutamente nada y no sabe que el lector sabe más de lo que usted sabe. Entonces tengan cuidado con ello, no le dejen al lector para que adivine y no digan como a veces algunos estudiantes le dicen a uno, profe, pero es que eso se sobreentiende. No, aquí no se sobreentiende nada. En escritura argumentativa lo que está dicho, no se sobreentiende nada. Y no se les olvide que a Colombia le han ganado demandas porque nuestros grandes políticos y dirigentes no saben escribir.
El proyecto de aula tiene unas acciones importantes. ¿Cuáles son esas acciones importantes? Prever, orientar, fundamentar y visionar el camino pedagógico. No se les olvide a ustedes que pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Educación y que pertenecer a la Facultad de Ciencias de la Educación implica que nuestro asidero es la pedagogía. Aquí a ninguno de ustedes se los formó ni lingüistas puros, ni músicos puros, ni filósofos puros. Aquí a ustedes se los formó como profesores de. Entonces el proyecto de aula es muy importante para hacer esa concatenación entre lo disciplinar y lo pedagógico. Yo puedo ser muy experto en escritura, pero mi tarea es buscar cómo enseño esa experticia que tengo en escritura. Y pues por eso es que muchos de ustedes, y ojalá ustedes lo recuerden cuando sean no solamente practicantes, sino cuando sean maestros, muchos de ustedes le decían a uno, no, el profe fulano sabe muchísimo, pero no lo sabe transmitir, profe. No se les olvide que la esencia es esa, saber y saber llegar con los dos verbitos, persuadir y convencer. Primero convencer, meterse en el alma de las personas y segundo persuadir, llevar a las personas a la acción. El proyecto de aula en general, aunque esta no es una forma de pontificar, porque ustedes saben que en investigación no podemos pontificar nada, pero el 90% de los proyectos de aula se originan en la investigación-acción. Y es muy importante recordarlo porque la investigación-acción tiene unas etapas que son muy concomitantes con el proyecto de aula. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, el diagnóstico. Segundo, la intervención. En esa intervención también puede salir una etapa que es la planeación. Tú no intervienes si no planeas. Eso es obvio, pero a veces es bueno recordarlo. Tercero, los resultados. Y algunos muy bien lo llaman la evaluación. Y es muy importante que estas etapas de la investigación-acción, ojalá también las continúe el proyecto de aula. ¿Cuáles son las etapas del proyecto de aula? De acuerdo con Quijano, ustedes lo encuentran en la página web de la UPTC. Ya Elena Quijano presentó esta ponencia en el año 2013 en el Congreso Internacional que organizó la maestría en educación. Y esas etapas, pues obviamente no son las únicas, pero nos pueden servir aquí muchísimo para iluminarnos. La primera, el diagnóstico. Y en este sentido, los diagnósticos son supremamente importantes porque nos dan luces sobre lo que el proyecto de aula también nos puede aportar. Dentro del diagnóstico está la exploración, el reconocimiento y la caracterización del entorno educativo. Es muy importante recordar que ustedes primero tienen que estar en el colegio. Yo no puedo hacer un proyecto de aula a distancia, pero que así como están en el colegio, ustedes necesariamente requieren ir a un aula. No se comprometan con todo el colegio. Uno a veces ve proyectos de aula que trabajan, por ejemplo, valores. Trabajen un solo valor, porque los valores son un tema supremamente complicado. Nomás, por ejemplo, el valor de la autoestima tiene elementos psicológicos y tiene elementos sociales más elementos individuales que a usted le pueden quitar mucho tiempo. Entonces, si bien es cierto que ojalá su proyecto de aula ilumine a toda la institución, ojalá ustedes trabajen solamente el entorno del salón de clase y el problema que ustedes vean que aqueja ese salón de clase para que no se vayan a comprometer con temas delicados y sobre todo que les quiten mucho tiempo. Ustedes saben que la idea es ser lo más práctico posible y que pues todos estén muy satisfechos y a gusto con el desarrollo de ese proyecto. Luego de esa primera etapa, entonces ustedes se tienen que apoyar en la investigación cualitativa. Cuidado que uno todavía ve aquí trabajos de grado que dice qué tipo de investigación cualitativa. La investigación cualitativa no es un tipo de investigación. La investigación cualitativa es un gran enfoque para algunos y es un gran paradigma para otros.
¿Cuáles son los tipos de investigación? La investigación-acción, la investigación-acción-participación, la investigación descriptiva, la investigación histórica, la investigación teórica, la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, etcétera. Pero la cualitativa y la cuantitativa no son tipos, que uno todavía lee trabajos de grado, tipo de investigación cualitativa. No. Ese es un error grande y hay que quitarlo de los trabajos escritos. Como ustedes se apoyan en la investigación cualitativa, necesitan los instrumentos que la investigación cualitativa genera. ¿Cuáles son esos instrumentos? El diario de campo, las guías de trabajo, y ahora están muy en boga las rúbricas que son esos formaticos. Aquí en la UPTC les encantan las rúbricas para todo, esos formatos que usted diligencia para poder hacer dos acciones que en el proyecto de aula son importantes. Una que es evaluar y otra que es calificar. No es lo mismo evaluar que calificar. Evaluar es el proceso, calificar es el producto. Entonces, en este sentido, apóyense en la investigación cualitativa para que sus instrumentos pues les puedan ayudar para tener los apuntes necesarios en relación con el éxito y el buen arribo del proyecto de aula. De acuerdo con el análisis que ustedes redacten, entonces es importante que concreten la situación problemática. Esa situación problemática se concreta muy bien si ustedes la redactan en una pregunta. Ojalá. La pregunta ayuda muchísimo para poderla resolver, pero no formulen la pregunta solo por formularla, porque yo los invito aquí a hacer un análisis de unos 5 trabajitos de grado de cualquier escuela de la UPTC, y qué tristeza, muchos trabajos de investigación preguntan por naranjas y terminan concluyendo con peras. No, la pregunta no es para cumplir el requisito, la pregunta es la que alumbra todo el proceso investigativo. La pregunta siempre está aquí presente. Es lo mismo, ¿para qué me levanté hoy? Para ofrecer un taller, bueno, que se me ha vuelto más conferencia sobre escribir para publicar. Yo no vendría aquí a hablarles ni de mi vida, ni vengan les cuento es que tengo una peste terrible y venga les digo, y es que anoche, no. Es importante entonces que la pregunta que yo redacte la tenga presente porque alumbra absolutamente todo. Lo mismo, si ustedes, por ejemplo, tienen una pregunta como: mediante elementos lúdicos es posible solucionar carencias de la tilde diacrítica en estudiantes de grado 9º, esa misma pregunta la vuelven objetivo. ¿Cómo la vuelven objetivo? Pues volviendo la aseveración. Entonces, si yo me pregunté, mediante elementos lúdicos es posible solucionar algunas carencias de la tilde diacrítica de estudiantes de grado 9º, ¿cómo hago el objetivo? Solucionar algunas carencias de tilde diacrítica mediante algunos elementos lúdicos. Y me tiene que quedar concomitante la pregunta con el objetivo. No pueden ir cada uno por un lado. Una vez está la pregunta problemática, entramos en la segunda etapa del proyecto de aula, que es nada menos y nada más que la planificación. De esta planificación se desprende el plan de acción que usted va a trabajar. Todo depende del problema, generalmente es investigación-acción todo, pero de pronto usted ha formulado un problema experimental o cuasi experimental. A mí, por ejemplo, me gusta que el diagnóstico se vuelva a aplicar al final, pero mis colegas en la Escuela de Idiomas me dicen que entonces eso convierte la investigación en cuasi experimental. A mí no me parece, pero lógicamente que ustedes van de acuerdo con su director también, ¿no? No es lo que uno quiera y desee, sino también como el director lo aconseje. A mí sí me gusta volver a aplicar los diagnósticos en la etapa final, pero me dicen que eso vuelve el proyecto de aula otro tipo de investigación. Sin embargo, si ustedes leen a Ander Eck, ustedes encuentran que él dice, sí señor, usted puede aplicar otra vez su diagnóstico para comprobar si el proyecto le quedó bien o le quedó mal. Y como decimos acá, para ver cuáles son los resultados positivos o negativos que podamos obtener. Viene la tercera etapa en donde ustedes ejecutan el proyecto de aula, y esa ejecución del proyecto de aula pues lógicamente se basa en el objetivo que ustedes trazaron y en el plan de acción. Es importante dentro de la ejecución del proyecto de aula pues tener muy pendiente a la población. Algunos suelen
dentro de los proyectos de aula incluir una población que llamamos en un tiempo de control y de prueba, es decir, que algunos le aplican el proyecto de aula, no, ese verbo está mal empleado ahí, desarrollan el proyecto de aula con una población y tienen a otra para comparar. Realmente no es necesario, porque el proyecto de aula tiende a solucionar una cuestión problemática y no a comparar, y eso haría que su proyecto de aula se volviera una investigación comparativa o una investigación experimental que no tendría razón de ser en el estado de cosas del dicho proyecto de aula. Viene la evaluación, que es necesaria, es la cuarta fase, y en tal virtud se desarrollan procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, es decir, que usted mismo se evalúa, lo evalúa con las personas con quienes lo trabajó y posteriormente también hace una evaluación conjunta, que es tan importante. Eso es parte del momento final y no se les olvide de la gran diferencia entre evaluar y calificar, que es parte del proyecto de aula y parte también de la vida pedagógica. Finalmente viene la socialización, entonces vienen algunos consejos importantes. No redacten diapositivas repletas de información, no confundan título con tema. Uno aquí por los corredores de la universidad va pasando y ve unos títulos que francamente a esas socializaciones yo creo que van los jurados porque les toca. El autor porque ni modo, y por ahí la mami y el papi como por solidarios. Pero tengan cuidado que uno ve aquí unos títulos. Primero, los títulos no son de más de 12 palabras. Segundo, los títulos no son temáticas. Por ahí hay un librito de investigación que hay que votar, no voy a decir qué autor, ni más faltaba ser así de atrevido, pero es que ese autor se le metió en la cabeza a mucha gente y dice que el título tiene que ver totalmente con la epistemología del proyecto, del trabajo investigativo. El autor tiene razón en el sentido de que el título se vincula, pero usted no puede tener un título como, por ejemplo, aplicación de un plan piloto de lectura en codificadora a los estudiantes del grado 9º de la concentración escolar Chuchú Pérez, del municipio de Sotaquirá, departamento de Boyacá, y evaluación de los posibles efectos. No. A eso francamente, si lo leyeron, mi Dios es grande. Toca buscar títulos que llamen la atención. Imagínense ustedes el Estado con planes de lectura y de escritura diciendo, plan de lectura intitulado. Vamos todos a leer porque la lectura es especial en la vida de todas las personas y si usted no lee será una persona ignorante. No. Tiene que ser títulos como leamos juntos, ven a leer, la lectura es vida, la escritura te enseña, la escritura te reconoce. Títulos que realmente sean más artísticos y llamativos. Y además no se les olvide que un título grande no se encuentra en una base de datos. Cuando ustedes ponen títulos grandes, hagan esa pequeña experimentación. El buscador, después de la palabra 10, les pone puntos suspensivos y obviamente que no va a encontrar nadie ese tipo de trabajo. Tampoco usen títulos que en redacción científica se llaman títulos huecos. Esos titulitos de aproximaciones a tal cosa, posibles influencias, no, eso es ser un poco tibio con los títulos. Los títulos tienen que ser certeros, tienen que ser concretos. Nada de que aproximaciones, mijo, si se aproximó todavía no publique. Entonces diga en concreto qué fue lo que hizo con ese título. Por eso en español existe el verbo intitular y el verbo titular. ¿Qué es el verbo intitular? Ponerle el rótulo a algo. ¿Y qué es el verbo titular? Darle a usted una licencia para que ejerza una profesión. Ustedes se titularán en unos pocos meses como licenciados. Muy bien. Este tipo de diapositivas son las de las socializaciones, así, con muy poquita información. ¿Qué dice la epistemología de las diapositivas? Máximo 3 ideas temáticas, máximo. Entonces no me redacten hojas en Word y me las pasen a diapositiva con colorcitos. No, eso no tiene razón de ser. Las diapositivas tienen que ser esquemáticas.
¿Qué dice esta diapositiva? Lo que ya les he comentado, que el proyecto de aula puede ser una monografía. ¿Cómo son las diapositivas de una socialización? Primero, no se le olvide que a usted le dan 20 minutos, es decir, que con 10 diapositivas, suficiente. Segundo, no se le olvide que usted la primera diapositiva que tiene que apuntar es la del problema. Su problema formulado es su primera diapositiva. Segunda diapositiva, la fundamentación teórica con un esquemita. 2 autores, 2 aforismos y salió. Tercera diapositiva, su marco metodológico. Tipo de investigación, población, muestra, esa sí es necesaria. Cuarta diapositiva, resultados. Quinta diapositiva, resultados. Sexta diapositiva, resultados. Séptima diapositiva, resultados. Octava diapositiva, resultados. Novena diapositiva, resultados. Y décima, la bibliografía. Y no hagan lo de muchos expositores, que la bibliografía la ponen y bueno, muchísimas gracias por todo. No, la bibliografía hay que dejársela ver a la gente para que puedan también ilustrarse con base en los autores que uno trabajó. Entonces es importante tener máximo 10 diapositivas, porque no le dan a usted más tiempo y porque quien mucho habla, mucho hierra. Y lo bueno, si breve, 2 veces bueno. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, señora, dime. En la segunda diapositiva tú haces el esquemita teórico. 1, 2, el metodológico. De pronto la cuarta también te sirve para el metodológico. No se te olvide que en el metodológico es el tipo de investigación, la población, la muestra y los instrumentos. No se les olvide y no confundan lo que son instrumentos y diseños investigativos, ¿no? Que son 2 cosas totalmente distintas también. Las encuestas, por ejemplo, son instrumentos, pero el tipo de pregunta, si es abierta o es cerrada, son diseños. Ya es diferente. ¿Sí, señora? Y en las cuales pues, tienen más de 50 páginas, incluyen la creación que hacen durante el proyecto dentro de la monografía. Ajá. ¿La imagen cuenta como una página, como algo dentro del escrito o son solas palabras? No, la imagen es lo primero y gracias por esa pregunta. Corrijamos ese cuentico que tiene la gente que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. No lo digan, que eso es ignorancia, porque es que la palabra es una imagen. Entonces, cuando la gente dice que una imagen vale más que 1000 palabras, epistemológicamente está diciendo una imagen vale más que 1000 imágenes y pues claro, ¿para qué dicen esa bobada? En ese sentido, entonces, claro, no se les olvida a ustedes que la primera imagen, la gran tecnología que el hombre descubriera toda su vida definitivamente es la escritura, sin duda alguna, pero dentro de esto está la imagen icónica, que también es muy válida en investigación. Y algo fundamental, la creación es un tipo de investigación que hasta hace unos 30 años comenzó a fundamentarse, en Colombia un poquito más tarde, pero es un tipo de investigación supremamente válido. Lo que pasa es que no es como en poesía, ¿no? Que mucha gente, profe, mira que si me lees mi escrito, el alma de mi rosa riega tu jardín y hace que tus rosas crezcan. No, eso no es creación. Para hacer creación usted tiene que ser un lector furtivo. Casi siempre a mis alumnos que escriben poesía les digo, mijo, primero hágase usted totalmente fanático por lo menos de unos 10 escritores. Cuando usted lea estilos, cuando usted lea escritos, puede ser capaz de crear el propio. Entonces la creación es que, ¡ay! Tan bonita la diapositiva del profe. No, no, no. La creación realmente es una fundamentación y es de los tipos de investigación más serios y más exigentes. O sea que la creación también podría fundamentarse como una tesis. Sí, señora, en efecto. Es más, la creación es casi que el origen perfecto de las tesis. Y los proyectos de aula que sean de creación dejan de ser investigación-acción y se vuelven del tipo de investigación-creación. Para terminar, y para no cansarlos mucho, porque realmente en escritura se tiene que estar muy bien, cuidado con ese hábito que tenemos muchos de dejar la escritura por allá para las 12 de la noche, cuando ya hemos arreglado, cuando ya hemos terminado. No, la escritura tiene que hacerse con la cabeza fresca,
porque si no hagan con mucho gusto la prueba, uno comienza a bestializar cuando escribe y hacer una cantidad de frases locas y totalmente ilógicas. No puedo dejarlos sin las citas bibliográficas, pero es un recorderis porque ustedes las saben perfectamente. Obvio, me quedaron muchísimos temas pendientes, pero aquí pues tengo que aplicar de repente un principio que no le gusta mucho a la gente, pero el cerebro capta lo que la nalga aguanta. Entonces es importante aquí tener mucho cuidado con el tiempo y en escritura y en creación también. Eso no son las 4, las 5 horas, no, es mejor, ahí sí vuelvo a insistir, lo bueno si breve 2 veces bueno. Como ustedes recordarán, las citas bibliográficas pues son 3, las citas textuales, que no se las aconsejo, porque ahora las están llamando plagio. Y además porque cuando ustedes escriben un libro con citas textuales, les toca pedir permiso para publicarlo. Entonces, mejor no. Segundo, las citas indirectas. Y tercero, las citas de citas. Son los 3 grandes tipos en APA y en ICONTEC. Esta es otra carencia que tenemos aquí en la universidad. Aquí muchas escuelas se las dan que exigen técnicas APA o ICONTEC. Aquí lo que hacen es un revuelto feroz. Si todavía tenemos profesores recitando que dicen, muchachos, profe, ¿cómo te redacto el trabajo? Con las técnicas APA 2018, sí, cómo no. Las técnicas APA y las técnicas ICONTEC no tienen año. Las técnicas ICONTEC tienen actualización y las APA tienen edición. Las ICONTEC depende de la técnica que usted elija. Si quiere la 1486, va en la 6ª actualización. La 1487 va en la 6ª actualización. La 1222, que es la de internet, va hasta ahora en la 2ª actualización. Y las técnicas APA son por edición. En este momento, en español, las que funcionan son las traducidas del año 2009 y 2010. Estaban intentando traducirlas de 2011, o no traducir, sino hacer algunos arreglos, pero aún no se han publicado. Si a alguno se le ofrecen las técnicas APA, están en la fotocopiadora de la entrada de la universidad. Ustedes preguntan por la carpeta del profesor Bernardino Rodríguez y ahí ustedes encuentran las últimas técnicas APA. Hay que leerlo, letra de medio milímetro, bien pequeñita y como unas 200 páginas, pero hay que sentarse a leerlo. Eso no es exigir lo que uno no sabe. En este sentido, entonces, ¿qué es una cita bibliográfica? Y aquí les traje un tipo de citado que es otra cosa. La cita bibliográfica es un pasaje, párrafo, proposición, aforismo, idea, sentencia, oración que te fundamenta un tema. Aquí ustedes pueden ver una forma de citar. Me disculpan que no me di mañas de hacer el supraíndice, ese uno tiene que estar arriba, pero no me di mañas en la diapositiva y ya era muy tarde y la olla se me estaba yendo más. Entonces, este tipo de citado es el que llamamos de pie de página. No se lo aconsejo. Muy complicadito. Y en este tipo de citado usted tiene que apuntar la cita inmediatamente en el pie de la página donde la cita, valga la redundancia. Entonces, este tipo de citado es un poco complejo para las personas que hasta ahora inician en sus procesos escriturales. Claro que ustedes ya son escritores supremamente consagrados, pero pues me parece que este tipo de citado es mejor dejarlo para algunas publicaciones un poco más exhaustivas. Cuando les hablo de los tipos de citas, es importante en las citas textuales tener presentes 2. Las citas textuales integradas y las citas textuales destacadas. ¿Por qué es esto? Porque en general las citas textuales se clasifican, según APA y según ICONTEC, en largas y en cortas. Las citas textuales largas, según APA, tienen más de 75 palabras. Las citas textuales cortas, según APA, tienen menos de 75 palabras. Las citas textuales largas, según ICONTEC, tienen más de 5 renglones. Las citas textuales cortas, según ICONTEC, tienen menos de 5 renglones. ¿Cuál es el punto? Que las cortas van entre comillas, las largas van por fuera del texto. En fuente más pequeñita, con una sangría a la izquierda y otra a la derecha. Muchos me preguntan, profe, pero yo a la derecha nunca veo sangría. Es que algunos Word, realmente si usted se pone a quitarle el margen derecho de la cita, lo daña todo. Entonces por eso la gente no lo corre a la derecha, pero también hay que correrlo en el margen derecho y en el margen izquierdo. En este sentido, entonces, estas citas
pues tienen que ver con la información que usted necesita textual. También tiene que ver con los marcos conceptuales, ¿no? Ya vamos a mirar rápido un esquemita de lo que es un proyecto teórico. Aquí tienen un ejemplo, y este sí es el tipo de citado que les aconsejo. Como ustedes pueden ver, se llama el sistema de citado paréntesis, autor, año y página. Varias cosas. La primera, el subrayado es la cita. Segunda, es una cita textual corta. Está entre comillas. Tercero, usted puede jugar con los datos. ¿Cómo así jugar con los datos? Usted puede apuntar el autor y al pie del autor, como ven aquí, el año. Pero también el año y la página los puede pasar al final. O también puede jugar con todo al principio y al final no poner nada, como usted quiera. No hay ningún problema. Aquí ustedes tienen BLAS 2008 y al final está la página 448. Las citas textuales son las que llevan página, las indirectas no, porque las indirectas precisamente son indirectas. Ya vamos a ver un ejemplo. Esta es una cita textual pero larga o destacada. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, está el año y ustedes pueden ver allá en el extremo unos paréntesis cuadrados con 2 puntos. ¿Qué significa eso? Que el autor de la cita agregó esa información. Entonces, varias cosas aquí. Una, cuando ustedes vean paréntesis redondos con puntos suspensivos, es porque se obvió una parte de información. Cuando vean paréntesis cuadrados, que en español se llaman corchetes, es porque lo que se obvió es mucho. Son 2, 3, 4 páginas. Porque no falta el juez de un autor, de un artículo, yo a veces lo hago, que se va a la cita a buscar. Y si usted no pone paréntesis y usted obvió información, ¿qué dice el concepto? Las citas están mal tomadas. Eso es lo mismo, ¿no? A un trabajo de grado, usted le encuentra una coma mal puesta, ¿y cuál es el concepto? Por favor, revisar la puntuación. Eso, de inmediato. Entonces, en ese sentido es muy importante respetar, porque como es textual, pues manéjela bien. Esos son los paréntesis cuadrados que ustedes ven allá, y ese unito que ustedes ven allá, eso se lo puso el autor de la cita, que en este caso es el profesor Joselín Corredor, que es el autor de este artículo sobre sociología del lenguaje. Está en la bibliografía. Para las personas que deseen las diapositivas, al final encuentran la bibliografía completa, ¿no? Porque yo mismo no puedo robar propiedad intelectual y me ha faltado. Y ustedes al final ven que está el autor, que está el año y el PP doble. APA exige el P o el PP y CONTEC no exige el P ni el PP. Eso depende de la técnica, por eso les digo que acá hacemos unos híbridos muy chistosos. Las citas indirectas son las de parafraseo, son las de apoyo y la cita de cita. En las de parafraseo, ¿qué hago? En las de parafraseo cito a un autor, pero con mis palabras. En las de apoyo lo que hago es hablar de ese autor. Y en las citas de citas me encontré con un autor que necesito, pero tengo que ser honesto, no es mío. Entonces utilizo la expresión citado por. Citado por, 2 puntos, fulano de tal. ¿Quién aparece en la bibliografía? ¿El autor o el citado por? Si yo digo Rodríguez 2010, citado por Romero 2018, ¿quién aparece, Rodríguez o Romero? Muy bien, Romero, perfecto. Porque es el que citó. Yo el otro autor realmente no lo manejo, sino que me lo encontré. Para terminar, recordemos un esquema general de lo que son los escritos argumentativos. Como ya dijimos, comenzamos con 1 punto problema, 1 punto planteamiento. ¿Qué haces tú en el planteamiento del problema? Tú le dices a tu lector, mira, otros han acogido este camino, pero el mío es este. Un planteamiento del problema es como un estado del arte en miniatura de tu trabajo de investigación. 1, 2, formulación, la pregunta solita, no se apunta nada más. 2, objetivos. 2, 1, objetivo general, no lo cumples todo. 2, 2, objetivos específicos, los cumples todos.
Por cada objetivo específico tienes que redactar después una conclusión. Tercero, justificación. Cuarto, marco ¿qué? Referencial, teórico, conceptual, contextual, institucional. ¿Cuál marco viene? ¿Cuál es el más grande de todos los marcos en lo teórico? Referencial. El marco referencial es el que los subsume a los otros. El marco referencial divide. Viene el marco teórico, en donde tú presentas eso, puntos de vista que ojalá sean puros, es decir, teorías puras, teorías. En filosofía lo llamamos a veces teorías teoréticas. Luego viene el marco conceptual. Ojo, el marco conceptual no es un glosario. El marco conceptual es en donde tú te acercas a algunos elementos que necesitas de definición en tu trabajo de grado o en tu proyecto de aula. Pero sugerencia, no se metan a definir lo indefinible. Hay algunos trabajos de grado que dicen que definiendo pedagogía, definiendo didáctica, definiendo ciencia. Si no se han puesto de acuerdo los autores en miles de años, ¿qué lo vas a hacer tú en 50 hojas mal redactadas? Obvio, a veces se necesita tomar partido, para eso están las notas de pie de página. Tú dices, en este trabajo la ciencia se tomará de acuerdo con Karl Popper. Listo, ya le dijiste al lector hacia dónde vas. Después viene el marco contextual, que es en donde tú apuntas todo lo de tu colegio, también se puede llamar marco institucional. Después viene el legal, pero si estás haciendo un trabajo que necesite soportes legales. Es muy chistoso ver algunas monografías marco legal y copian toda la Constitución de Colombia. ¿Para qué? No tiene razón de ser. Y también puedes adjuntar un marco histórico si lo necesitas, un marco social si lo necesitas, pero sin olvidar que el más grande es el marco referencial, que de allí viene el teórico y el conceptual. Enseguida viene el marco metodológico, sería el quinto. Este se divide en tipo de investigación, población, muestra, instrumentos y diseños investigativos. Y finalmente vienen los resultados importantísimos, las conclusiones necesarias, las recomendaciones, pero no redacten, los autores de este trabajo recomendamos profundizarlo. Pues obvio. No, recomendaciones realmente que tengan que ver con sus líos de investigación y demás, con lo que ustedes vieron que se pueda realmente extender. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, señora. Muy bien, realmente el proyecto de aula, en mi parecer, debería llevar más un marco teórico que uno conceptual, porque el proyecto de aula, en efecto, no te da tiempo para elucubrar o para poner en práctica, además de lo instrumental, las apropiaciones conceptuales. Pero está muy buena esa tendencia. Realmente el marco conceptual no es, como les dije, un glosario. El marco conceptual es el momento en el que tú, como autora de tu trabajo, dices, bueno, con base, por ejemplo, si fuera en lingüística, con base en Saussure, Saussure 1944, Chomsky 1960, Van Dyck 1980, Rodríguez 1990, la definición que se le puede dar a la ciencia del lenguaje es la siguiente: allí estás haciendo un marco conceptual, siempre fundamental. Para el proyecto de aula yo entendería un marco teórico muy concreto, o ustedes pueden creativamente darle otro nombre: asidero teórico, asidero epistemológico, breves acercamientos teóricos, elucubraciones teóricas. Ustedes que tienen esa creatividad afortunadamente plena. Sí, señora. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Ajá, bueno, entonces los objetivos se redactan con verbos en infinitivo.
Generalmente el objetivo tiene 3 componentes. Un primer componente que es la acción, un segundo componente que es el qué y un tercero muy importante que es el cómo. En este sentido, entonces, los objetivos se diferencian de propósitos. Es importante que ustedes recuerden, y también de logros. 1, el objetivo es concreto y medible. El propósito no necesariamente, y el logro no es tan concreto. El logro es mucho más procesal. En siguiente instancia, el objetivo necesita que el verbo sea concreto. Es mejor evitar esos objetivos en trabajos de investigación que tengan verbos muy generales. Verbos como, por ejemplo, elucubrar es un verbo supremamente amplio. Verbos como analizar es un verbo supremamente amplio. Se aconsejan mejor verbos de concreción como sintetizar, como comparar, como redactar, como compilar, como concretar tampoco, concretar también es un verbo supremamente amplio. Y es muy importante insistir en el cómo de los objetivos, porque el cómo permite el cumplimiento del objetivo. En investigación, los objetivos son generales y específicos, pero como les dije, el objetivo general, por tener esa naturaleza de general, realmente se cumple en una proporción del 60 al 80%, mientras que los objetivos específicos necesariamente requieren una conclusión por cada uno porque se deben cumplir. Es importante entonces que ustedes redacten objetivos específicos que estén en total armonía con el general. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. A mí en las citas me pasó que estaba haciendo un trabajo de género con las mujeres, entonces un artista publicó como una frase que me pareció como muy permitente para el texto, que era de Schopenhauer, pero cuando yo me fui a conocer a Schopenhauer, yo me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo había querido decir citando a la primera cita, ¿sí me entiende? Ajá. Entonces, mi pregunta va que si uno tiene que conocer a profundidad a quien cita para poder entender qué es lo que está queriendo decir, el primer autor que cita y el segundo que está como argumentando. Muy bien, en efecto, es muy importante porque a veces uno lo que hace es contradecir el trabajo. Eso pasa mucho en pedagogía, por citarles un caso. La gente feliz cita, por ejemplo, a Luria con Piaget y resulta que son 2 escuelas diferentes. Piaget es estructuralista y Luria es socialista. No socialista político, sino socialista de la importancia de la zona próxima y del desarrollo social. Entonces es importante conocer al autor que vas a citar. No es que, ay, muestre, yo anoche leí, eso pongámosle 1990. Lo mismo, ojo con los años. Y en esto cabe una sugerencia muy importante. Les estaba mostrando, es que el computador se trabó, seguramente se cansó. Les estaba mostrando los elementos de la cita bibliográfica, ya de la referencia, perdón. Es importante el año y ojo, si el texto tiene una edición distinta a la primera. Les voy a dar este ejemplo. En alguna ocasión yo estaba haciendo una socialización y hablé de Michael Holiday y dije 2004. Y se levantó alguien en el auditorio y me dijo, ay, profesor Romero, ¿le adelantaron 20 años a Holiday? Porque que yo sepa, él es de 1984. Cuando le mostré a la persona mi referencia bibliográfica, le dije, sí señor, es la 4ª reimpresión. Entonces él dijo, ah, muchas gracias. Entonces es importante que ustedes manejen si es fuera de la primera edición, porque algunos autores ya los tenemos varios interiorizados y sabemos su año. Por ejemplo, Saussure es 1954, no hay que hacerle, pero si es una reimpresión puede ser 2004. Entonces en esto es necesario no solo conocer, sino dominar al autor. No citen por citar, preferible no citen. Es necesario. Sí, señor, dime. Obligatoriamente cuando uno es obligatorio colocar la partición. Por ejemplo, si uno está en una URL, en una página de internet que no es una página de internet,
Muy buena pregunta. Lo primero, cuando ustedes citen de internet, no les sirve todo. Eso de Wikipedia y el profesor que te quiere.com y el profesor que te toca, nada, eso no sirve. Cuidado con eso. Además que un trabajo de grado con Wikipedia da como pena. Da como pena. Bueno, ¿qué te sirve en internet? Las páginas que tengan primero una institución responsable. Segundo, las que tengan fecha. Y tercero, ojalá, no todas, que tengan subpáginas. Pero en esto APA e Icontec te dicen que no hay problema en caso de que no haya página, porque para ello está la dirección. De hecho, APA acaba de quitar el recuperado en, que era algo que escribíamos casi siempre. Ya no se necesita. Entonces, supón la página de la Organización de Educadores Infantiles. ¿Cómo la cito? Depende si dice mayúscula sostenida o no, ¿no? Organización de Educadores Infantiles, punto seguido. La importancia de la lectura en el desarrollo infantil, punto seguido. Madrid, 2 puntos, 2010, punto seguido y apunto la dirección electrónica. Entonces, lo que sirve de internet es lo que tenga entidad responsable, lo que tenga fecha. Esas dos son ineludibles. Y bueno, lo que ojalá tenga subpáginas, pero si no tiene subpáginas no es inconveniente tampoco, porque para ello está la dirección web. Y otra cosa importante, cuando estás citando, entonces le reconoces el crédito al autor. En este caso podríamos decir, la lectura es parte de la vida del niño, abro paréntesis, OEI, que es la Organización de Educadores Infantiles, 2010, cierro paréntesis y continúo. Entonces reconozco a la institución que me está respondiendo por la página. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto. Que la práctica sea todo un éxito. Gracias. ¿Cómo estás? Profe, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy gentil.